En esta vida hay muchas cosas que nos infunden o que nos provocan pánico, miedo, temor. A veces, como ya se hace el perder el trabajo, perder la salud, perder a un familiar, o el peor de todos, la muerte. Y muchas veces cuando nosotros estamos cerca de ella, hermanos, cuando vemos que nuestra vida corre peligro, que estamos atentados, cerca de morir, hermanos, muchas veces ante una situación así, clamamos a Dios. Buscamos a nuestro Dios. Y es lo más prudente, lo más lógico, lo más sabio que deberíamos de hacer. Buscar a Dios, clamar a nuestro Dios. Y lo hacemos por ese instinto de no querer, o ese mismo deseo también de no querer morir, porque tememos a la muerte. Y más aún, hermanos, cuando sabemos de que no estamos bien ante la presencia de nuestro Dios. Y esto, hermanos, ciertamente nos acerca a nuestro Dios. Pero ¿sabe que hay algo peor que la muerte? Y me refiero a la muerte física. Hay algo mucho más peor que ello, y es la muerte eterna. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y cuando el Espíritu Santo dice ahí que la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte eterna, a la destrucción eterna, a la perdición eterna, que viene como consecuencia de nuestros pecados. Y es por eso que todo aquel que está en pecado está bajo esa amenaza de perder la oportunidad de la salvación eterna, de ser condenado a vivir eternamente y separado de nuestro Dios. Pero no solamente los que están en pecado o en la práctica del pecado, aún también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, si no estamos haciendo las cosas como Dios manda, como Dios quiere, si estamos regresando a la práctica del pecado, hermanos, estamos también nosotros ante esa seria advertencia. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos a nuestro Dios. Por eso, ante una situación así, ¿qué se debe de hacer? Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, como usted lo está viendo ahí en esa diapositiva, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo del 13 al 23, estamos viendo, hermanos, en una etapa en donde el rey Josafat fue advertido por personas, hermanos, para advertirle de que un gran ejército se avecinaba contra el pueblo de Israel. Un gran ejército compuesto de los amonitas, moabitas y los de Sir. Era un gran ejército, multitud de gentes venía, hermanos, a hacer guerra contra Jerusalén, a destruirlos, a acabarlos, a matarlos a todos. Un gran ejército en donde el pueblo de Israel, el ejército de Israel, no podía, hermanos, hacer nada ante tal amenaza. No podían ellos sobrevivir solos ante una situación así.
Y es por eso que ante una situación así, ¿qué fue lo que hicieron el rey Josafat y todo el pueblo de Judá? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 en adelante, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, dice: salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y clamaron, y cuando se levantaron por la mañana, saliendo al desierto de Tacoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, mientras vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es increíble, hermanos, lo que estamos viendo. Es increíble lo que sucedió, que entre ellos mismos se destruyeron y se acabaron. El tema de esta mañana, hermanos, ciertamente es la salvación que es de Jehová. La salvación que es de Jehová. Y Dios otorga la salvación, hermanos, a todo aquel que una vez clama a Él, pero que lo hace con la actitud correcta y con la disposición correcta, tal y como lo hizo precisamente a Josafat, hermanos, que una vez que supieron de esta gran advertencia, esta gran amenaza que atentaba contra su vida, que atentaba contra todo, hermanos, lo que ellos tenían, inmediatamente ellos se humillaron ante nuestro Dios y clamaron a nuestro Dios. De hecho, hasta oraron a nuestro Dios, como lo hizo precisamente Josafat allí en el versículo 3 de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, en donde dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda
a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Jehová y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, no nos eches tú los moradores de esta... ¿No echaste tú, los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene con nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Era una oración, hermanos, de este rey Josafat, clamando a nuestro Dios, juntamente con todo el pueblo, pidiendo a Dios ayuda y socorro, asistencia, hermanos, humillando su corazón y dispuestos también a hacer la voluntad de nuestro Dios, porque ciertamente temían morir, temían perder todo cuanto tenían. Pero como lo dijimos anteriormente, hermanos, ciertamente hay algo peor. Hay algo peor que la muerte, y esa es la condenación eterna. Así como este pueblo y así como este rey sentían pánico, hermanos, al ver cómo es que su fin se acercaba, es lo mismo que debemos de sentir usted y yo si estamos en pecado, que la muerte se nos avecina. Y sobre todo para los que están en pecado, hermanos, eso es lo que nos espera. ¿Qué hacer ante tal circunstancia? ¿Qué hacer ante tal situación? ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Clamaron a nuestro Dios, se humillaron delante de nuestro Dios, porque sabían, hermanos, y creían perfectamente que solamente el poder de Dios podía librarlos de todo ese mal, de toda esa destrucción y de toda esa muerte. Sin embargo, hermanos, el punto es de que su fe y su humillación serían puestas a prueba por nuestro Dios. Si es que ellos estaban clamando a Dios, y si es que en realidad estaban seguros de que Dios podía librarlos, hermanos, ellos tenían que hacer lo que Dios les pedía. Y mire lo que dice precisamente ahí mismo en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, vemos la respuesta de Dios. Vemos la respuesta de nuestro Dios, perdón, hermanos. Y dice la escritura, versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú principalmente, rey de Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros.
oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y lo hicieron, hermanos. Ciertamente lo hicieron. Y dice el versículo 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Pero precisamente, imagínense, hermanos, lo que nuestro Dios le estaba diciendo al pueblo. No tienen que hacer nada. En este caso, en esta ocasión, no tienen que hacer nada. Solamente dice: desciendan. Desciendan, permanezcan firmes. ¿Ok? Como les decía ahí en el versículo 15. En el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. ¿Ok? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Okay. Cuando nuestro Dios dice desciendan, hermanos, es porque recordemos que Jerusalén, sobre todo la ciudad de Jerusalén, estaba situada, fue construida sobre una gran meseta que estaba a una multitud mucho más elevada al nivel del mar. Hacia todas direcciones donde los habitantes de Jerusalén salían, siempre el camino iba a ser de descendencia. Hacia todas partes de descendencia. Pues dice: desciendan. Lo que tienen que hacer es descender, estar parados y estar quietos, y ved la salvación de Jehová. Dios, hermanos, es quien siempre ha establecido las formas de cómo Él puede otorgar la salvación. No es el hombre. Lastimosamente, lamentablemente, a veces el ser humano quiere ponerse en lugar de Dios, hermanos, y determinar las formas, los modos o las reglas de cómo el ser humano puede alcanzar la salvación de nuestro Dios. Ay, gracias, mamá. Bien sabemos que algunos enseñan un plan de salvación. Por ejemplo, eres bautizado, ya eres salvo, y después la confirmación. Esa es una forma del catolicismo. Eres bautizado, ya eres salvo, y después viene la confirmación. Hay otro plan de salvación del ser humano, el cual dice: cree, ya eres salvo, y después, si quieres, te bautizas. Ese es el segundo plan de salvación. Y el tercer plan de salvación, que está en base a la Biblia, según Marcos capítulo 16, versículo 15: y de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. ¿Okay? Oír, o sea, creer, ser bautizado y ser salvo. Por eso, en cuanto al tema que estamos viendo, la salvación que es de Dios, Él establece los medios, los recursos y las formas de cómo el ser humano puede ser salvo de la ira y de la muerte, de la muerte misma. Y por eso mismo, hermanos, Dios, al revelar su voluntad al rey Josafat y a todo el pueblo, de qué era lo único que ellos tenían que hacer. No iban a pelear, no iban a guerrear, no se iban a enfrentar contra su enemigo. Lo único que tenían que hacer es: desciendan al lugar de batalla, postraos, pónganse en posición, firmes, y miren el poder de Dios. Eso era lo que ellos tenían que hacer, hermanos. Gracias a que ellos confiaron, hermanos, en las palabras de nuestro Dios, ¿okay? Y que ellos confiaron en el poder de nuestro Dios, hermanos, ellos fueron librados de la muerte.
todo el pueblo, hijos e hijas, todos fueron librados del enemigo y de la muerte misma. Y esto nos enseña a nosotros algo sumamente interesante, precisamente, de que si nosotros también, hermanos, si nosotros también queremos ser librados de esa condenación de muerte, hermanos, que produjo Satanás a través del pecado mismo, nosotros también tenemos que clamar a Dios, recurrir a Dios y clamar a Dios por su ayuda. Pero Él ya lo hizo, precisamente. Él ya lo hizo porque en Juan capítulo 3, 16, dice la palabra del Señor, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya puso el recurso, el instrumento de salvación, hermanos, prácticamente. Él, de alguna manera, hermanos, Él está haciendo lo que usted y yo no podíamos hacer. Obtener la salvación de nuestro Dios. Ningún ser humano, hermanos, puede ser salvo por sí mismo, no importa las obras que haga. En tal caso, hermanos, si una persona puede ser salvo por sí mismo, en vano vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. ¿No cree usted? Sin embargo, si Dios envió a su Hijo al mundo, es porque nadie podía ser salvo por sus propias obras, por sus propios hechos. Lo hablamos hace un momento en el caso de Cornelio. Era un hombre que temía a Dios, que oraba siempre a Dios, que daba limosna. Era un hombre excelente. Mas sin embargo, cuando el ángel del Señor se le presentó allá en Hechos capítulo 10, le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia misma de nuestro Dios, pero es necesario que hagas algo. Haz venir a Pedro, Simón, que vive en la casa de un curtidor. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y si usted lee ese capítulo, usted se va a dar cuenta de que el apóstol Pedro viene ante él y le predica el evangelio. Y se bautiza a esta persona juntamente con los de su casa. Por eso esto nos enseña, hermanos, que nadie puede ser salvo por sus propias obras, solamente por las obras que Dios produce en nosotros mediante nuestra obediencia a su palabra. Por eso tenemos este libro, hermano, la Biblia, porque es Dios quien pone a prueba nuestro sentir, nuestro deseo y sobre todo nuestra fe en nuestro Dios. El punto es que estamos viendo precisamente, confiemos plenamente en su palabra, tal y como lo hizo el pueblo de Israel, hermanos. Confiar implica el hecho de depositar lo más valioso de usted, que es su vida, en las manos de aquel en que usted quien confía. Es como cuando esto ya lo he confirmado en otras ocasiones, cuando usted tiene un problema en el corazón, que alguna de sus arterias vasculares están tapadas o algo por el estilo, y que usted tiene que ser operado urgentemente. Usted no va a ir con un doctor general, no va a ir con un doctor cualquiera. Usted se va a ir con un especialista cirujano en cuanto cardiología. Y va a dejar que esta persona, hermano, que está completamente capacitada y preparada para que él pueda operarle y arreglarle los defectos, problemas que usted tiene en su corazón. Usted, al hacerlo, hermanos, ponerse en sus manos, usted está confiando plenamente en la capacidad profesional, moral y ética de esa persona, y está poniendo su vida en las manos de él. Esto es lo que implica confiar, depositar su vida en aquel que tiene el poder para guardarla. El apóstol Pablo lo decía en Filipenses capítulo 1: yo sé en quién he confiado, en quién he depositado mi salvación. Por eso estas personas, hermanos, también ahí en 2 de Crónicas capítulo 20 dice, hermanos, así:
en el versículo 20 también, el segundo libro de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Crean en lo que Dios ha dicho. Obedezcamos a nuestro Dios. Hagamos lo que Él nos pida, porque Él tendrá cuidado de nosotros, porque Él luchará por nosotros. Ellos iban a hacer lo que estaba a su alcance hacer. Dios les estaba pidiendo lo que ellos podían hacer, hermanos. Y en lo que ellos no podían hacer, Dios lo iba a hacer por ellos. Luchar contra ellos. Por eso la palabra de Dios viene a poner a prueba tu devoción a Dios, tu confianza en Él. Si tú, mi amigo, mi amiga, en realidad quieres alcanzar la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que creer en las palabras del Señor. Tienes que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y venir ante su presencia humillado y dispuesto a hacer su voluntad, como lo hizo el mismo apóstol Pablo. Este Pablo, hermanos, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando Ananías le reveló el pensamiento de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios para con él, le dijo: ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y Saulo lo hizo. Fue bautizado, como dice en Hechos capítulo 9, hermanos. Dios puso a prueba el fervor, la voluntad, el deseo que tenía Pablo de servir y adorar a nuestro Dios. Y una vez que conoció la voluntad del justo, de nuestro Señor Jesucristo, Pablo se humilló también. Ahora te toca a ti, mi amigo, mi amiga. Nos toca a nosotros, mis hermanos. Si es que en realidad deseamos que al final, hermanos, Dios nos salve de la ira, tenemos que nosotros, como ya cristianos, mantenernos en esa postura, postrados, estad firmes y estemos adorando a nuestro Dios, hermanos, manteniéndolos firmes en la fe del Señor, para que sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Si es que en realidad hemos creído, o si es que no hemos creído en vano, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Y no solamente eso, hermanos, sino que también tenemos que confiar siempre en su gran poder. Cuando se habla del poder, hermanos, de hecho nadie, este poder, hermanos, es único. Este poder es absoluto. Este poder nadie más lo tiene. Estamos hablando en el estudio bíblico en cuanto a la palabra deidad, que en el griego es teiotes, hermanos, hace referencia a una divinidad. Y la divinidad, hermanos, solamente puede ser reconocida mediante su gran poder. Esa naturaleza de poder que tiene, como dice el mismo el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1, la supereminente grandeza de su poder. Un poder, hermanos, que es incalculable, que es inmedible. Así como no tiene un fin, no tiene un principio. El poder de Dios, hermanos, no se puede calcular ni se puede medir. Y nadie más tiene ese poder que solamente nuestro Dios. Él tiene poder para darte la vida, pero también para quitártela. Como decía el Señor allá en Lucas capítulo 10, versículo 15. No temáis a los que te pueden quitar la vida y después ya nada más pueden hacer. Te voy a enseñar a quién
sí debes temer. Temed a aquel que tiene el poder de quitarte la vida y echar tu alma, arrojar tu alma al infierno. Sí, dice el Señor, a ese temed. Y es por eso que nuestro Dios, si nuestro Dios en este momento le había dicho al rey Josafat y a todo el pueblo de Israel, no hagan nada, ustedes no tienen que pelear esta batalla. Esta batalla es mía, yo la voy a hacer. Pero la voy a hacer para demostrarles cuán grande es mi poder. No voy a usar espada, ni lanza, ni caballo, ni carro. No voy a usar absolutamente nada. Miren lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes solamente tienen que descender, vayan al lugar de batalla, postrados, manténganse firmes y miren. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Las emboscadas que estos hombres se habían hecho, los amonitas y los moabitas y los de Siria, hermanos, empezaron a confundirse. Ese poder de confusión. Empezaron a pelearse entre ellos mismos, a matarse entre ellos mismos, cayeron en su propia emboscada. Y lo que el rey Josafat y todo el pueblo temían, hermanos, todo ese gran temor que ellos tenían al ver tan cercana la muerte, ¿saben qué lo convirtió Dios, mi hermano? En gran gozo, en gran alegría. Cuando ellos vieron el poder de Dios, hermanos, de cómo es que Dios los destruyó a todos. Y todo lo que ellos traían, hermanos, todas esas riquezas que ellos traían consigo mismos, el pueblo la recogió, la levantó y se la llevaron a Jerusalén. Sin que ellos usaran ninguna lanza, ninguna espada, ningún caballo, nada, absolutamente nada. ¿Por qué Dios quiso hacerlo así? Precisamente, hermanos, para que el pueblo de Dios confiara siempre en su poder y dependiéramos siempre de Él y le fuéramos siempre fieles a nuestro Dios. Que no temiéramos en nada, hermanos, porque Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra nosotros? Decía el apóstol Pablo. Dios está con nosotros. Dios está en mi vida, en mi corazón. En un momento en que yo obedecía su palabra, Él cumple su palabra, hermanos. Juan 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios está en mi vida, hermanos. Y no importa las maquinaciones de Satanás, no importa las intenciones de Satanás, yo sé que Dios está conmigo. Dios está, hermanos, con todo aquel que ama su palabra y la obedece. Y Dios nos va a dar el triunfo en el momento de la muerte. Como por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por ello. Por eso, hermanos, qué importante es de que si en realidad queremos que Dios nos libre de la muerte, del pecado, hermanos, es sumamente importante que nosotros creamos en sus palabras y hagamos lo que Él nos dice, no lo que diga el hombre,
no lo que digan las costumbres y tradiciones, hacer lo que Dios nos dice. Y el Señor nos dijo, hermanos, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Démonos cuenta que lo que precede al bautismo es la conversión. No puede haber bautizo si no hay conversión. No puede haber bautizo si no hay una discipulación. El conocer y el reconocer que estamos en pecado y que necesitamos de nuestro Dios. Para alcanzar el perdón de pecados, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz y al derramar su sangre. Sangre mediante la cual nosotros podemos tener contacto en el bautismo, porque es ahí en donde nuestra alma se purifica de todo pecado y nos libra de la condenación, como Pablo mismo lo decía en Romanos 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parados y postrados, decía el Señor, hermanos, que el pueblo de nuestro Dios también esté parados y postrados, alabando a nuestro Dios en la espera del Hijo de Dios, para que cuando Él venga, hermanos, nos dé el triunfo que todos nosotros queremos, para su honra y gloria. Amén. Puestos en pie, hermanos, y cantemos este canto, esta alabanza a nuestro Dios, mientras hacemos memoria, hermanos, y examinación delante de nuestro Dios, y estar dispuestos a estar en paz con nuestro Dios.